Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 11 de la temporada 2 y vamos a hablar de descripciones en la novela. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. En este episodio del podcast quería tratar este tema tan interesante de las descripciones en la novela. Me gustó un artículo que publicó Diana P. Morales en el que hablaba sobre que había dos tipos de escritores. Esto lo escribí hace unos meses. Y hablaba pues de los escritores que tienden a alargarse mucho y luego en la fase de corrección lo que les toca es acortar. Y luego están los escritores que les pasa todo lo contrario, que suelen ser muy escuetos, muy sucintos a la hora de escribir, pero luego en la corrección pues les toca pues añadir descripciones, añadir ambientación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible que tú estés en uno de estos dos grupos y en ambos a lo mejor te puedes topar con el mismo problema, ¿no? Que es cómo describir, hasta cuándo, hasta qué punto, si hay alguna técnica concreta o cómo podemos enfrentar esto. Es verdad que solo conocer esta técnica no significa que uno ya empiece a describir directamente bien, pero también es verdad que te puede ayudar para hacer alguna práctica concreta en esto y después irlo implementando poco a poco o quizás en la fase de corrección de la novela, ¿no? Cuando la estés revisando decir, pues esta descripción la tengo que mejorar, esta descripción la tengo que mejorar, etcétera, etcétera. Me gustaría empezar un poco con una cosa que habla Brandon Sanderson, que es la pirámide de la imaginación. La explica así, ¿no? Y entonces él habla que en la parte de arriba de esta pirámide está la parte abstracta y en la parte de abajo de la pirámide está la parte más concreta. Entonces, cuando estamos hablando en nuestra novela sobre el amor y estamos describiendo el amor, pues amor probablemente está en la parte más alta de la pirámide. Si decimos perro, estaría un poco más abajo porque es más concreto. Sin embargo, si en nuestra novela describimos a un perro de la raza galgo que lleva un sombrero de ala corta, de color verde, cojea, mueve mucho la cola, esta descripción estaría en la parte más baja de la pirámide. Es decir, que los lectores tendremos una imagen mental mucho más similar a la que el autor pueda tener. Esto nos puede pasar mucho pues, en novelas, por ejemplo, que hemos leído, que nos hemos imaginado al personaje de una forma muy concreta, porque lo único que nos ha dicho del personaje pues es que tiene el pelo negro y revuelto y los ojos verdes, y cuando llegamos a la película, ¿no? Cuando ha sido adaptada, pues nos puede sorprender a la persona, al actor que han elegido para interpretar a ese personaje, porque se puede parecer más o menos, ¿no? Todo depende pues, de la imagen mental que nos hayamos hecho. Y no solo como lectores, ¿no? Y no solo de esa imagen mental, sino de la imagen mental que nos había propuesto el autor en su novela. Es verdad que hay veces, yo he escuchado pues algunos lectores que dicen, es que me tenía una imagen mental de este protagonista con el pelo rubio y a mitad de la novela me dice que es moreno. Y entonces para mí ya es rubio, porque claro, ya me lo he imaginado rubio. Bueno, pues ya está, pues esto puede pasar, ¿no? Por eso las descripciones usualmente se ponen cuando se presenta un ambiente o un personaje o un objeto, ¿no? ¿Cuál de las dos descripciones es mejor? ¿La que es más abstracta? Fulanito tenía un perro. ¿O la que es más concreta? Fulanito tenía un perro que era de la raza galgo, de tal color, con un sombrero de ala corta, que cogía y que movía mucho la cola. Bueno, pues ninguna de las dos descripciones es mejor que la otra. O sea, no tiene una respuesta fácil. Va a depender de la importancia que tenga esta descripción para la trama y también del estilo del autor. Yo personalmente, esto es una opinión personal, aquí cada uno pues podrá aportar lo suyo, ¿no? Pero soy partidaria de dar
unas pinceladas generales para transmitir una sensación general. Por ejemplo, si esa descripción es de un lugar, pues para describir el ambiente en el que pues, se encuentran los personajes, y dar los detalles justos que se necesiten en la trama. Por ejemplo, ¿es necesario en un libro decir el color de ojos de tu protagonista? A ver, pues desde mi punto de vista lo haría si es relevante. Por ejemplo, los ojos de color verde de Harry Potter. A mí en general me da igual que un personaje tenga los ojos verdes, azules o marrones. Salvo si me dices que los tiene verdes como su madre y que además a Snape al mirarle le recordaba mucho a ella. Porque con una sola palabra estás hablando de 3 personajes a la vez, estás caracterizando a 3 personajes, ¿no? Entonces, pues eso, cuando estamos, por ejemplo, en las novelas románticas, ¿no? Que somos muy, que hay muchas, ¿no? Tenía los ojos azules como tal, lo tenía. A ver, ¿es necesario que el protagonista tenga los ojos azules? ¿Es relevante para la trama o no? Si lo es, adelante. Si lo que quieres es caracterizarle como tío bueno, bueno, pues yo qué sé, habrá tío bueno con ojos azules y otros pues con cualquier color de ojos, ¿no? Bueno, pues así, de todas formas, debemos, bueno, esto es mi opinión, por supuesto, dar los detalles necesarios que sean relevantes para la trama y que caractericen al personaje. Los demás, yo personalmente lo dejaría a la libre imaginación del lector. En cualquier caso, bueno, pues ya está. Eso es algo personal. O sea que cada autor tomará la decisión que crea mejor. Debemos distinguir entre 3 tipos de descripciones: las de personajes, las de los lugares y las de los objetos. Las de los personajes, las descripciones, además de describir, deben caracterizar, deben aportar algo sobre la personalidad de ese personaje. Las descripciones sobre lugares, además de describir, es decir, que era una habitación amplia y grande y le entraba mucha luz, deben ambientar, poner como ese tipo de sentimientos que nos ayudan a meternos también en la trama, a través de los lugares, ¿no? Las descripciones de los objetos deben ser suficientemente claras para no dar lugar a confusión en el lector, sobre todo porque cuando estamos describiendo un objeto probablemente no estamos describiendo un lápiz, que todos sabemos cómo es. Estaremos describiendo un objeto que no es conocido para el lector y que por lo tanto es necesario que el lector tenga una imagen suficientemente clara para saber qué tipo de objeto es, cómo es, qué características tiene. También me gustaría recordar que hay 3 tipos de escritura dentro de una novela. Cuando estamos escribiendo una novela vamos a tener descripciones, vamos a tener acción y vamos a tener diálogos. La acción es lo que hace mover la trama. Los diálogos caracterizan, causan emoción, dan información. Y ahora bien, en las descripciones debemos tener cuidado, puesto que la acción se para. Entonces, si estamos intentando describir una acción muy trepidante, debemos dejar las descripciones para otro momento. Si estamos viendo que nuestro personaje va tranquilamente, pues probablemente pueda detenerse un poquito más a la acción para describir lo que queramos transmitir. Cuando estamos describiendo, le damos al lector la oportunidad para parar un momento y recrearse en lo que rodea a nuestro personaje. Aquí yo solo voy a dar cuatro consejos y luego me voy a meter en una lectura que os voy a compartir. ¿Cuáles son los 4 consejos que yo doy a la hora de plantear descripciones? Una, cuidado con los adjetivos, ¿vale? Porque frenan mucho, porque tampoco aportan demasiado. Entonces, aquí sí que invito al arte de las metáforas. No a abusar de las metáforas, porque cuando se abusa mucho de ellas, el autor cansa, o sea, el lector se cansa. Pero si utilizamos las metáforas bien, es un recurso muy poderoso para transmitir sentimientos y emociones al lector, también en las descripciones. Segundo consejo sería meterla también en medio de los diálogos, no meterte un tocho de parrafada describiendo a un personaje, sino intercalarla con diálogos con acción. Por ejemplo, en medio de diálogos. Si es en medio de la acción, por ejemplo, se puede hablar así: fulanito
entró en la habitación y se chocó con el marco de la puerta. Entonces, mediante una acción estamos diciendo que fulanito es muy alto y no estamos gastando, digamos, tinta en algo que es, fulanito es muy alto, ¿no? Que no aporta mucho. Y el último consejo sería tener en cuenta el tipo de narrador. Es decir, que si el narrador es omnisciente, no describirá igual que si el narrador sigue a un personaje o es en primera persona. Y en cada caso debemos respetar ese punto de vista. Si es en primera persona, pues es probable que la descripción que haga sea personal e incluso parcial, o sea, que le falte información. Por último, quería, como había comentado, sacar a relucir un artículo que es de Gabriela Campbell. Ella lo escribió en su blog Gabriela Literaria y yo lo estoy sacando ahora mismo de su libro Cómo sobrevivir a la escritura, donde ella recopila muchos artículos de su blog que son muy valiosos. Y este artículo se llama Cómo escribir una descripción brillante. Entonces, lo primero que ella nos comenta, dice, hacer descripciones que estimulen la imaginación del lector es una habilidad que debe ser celebrada. O sea que ella pone, pues eso, cuando una descripción es muy buena, o sea, es muy buena, es realmente muy buena, ¿no? Y aquí habla un poco de 5 formas de describir y las explica así. Ella lo saca de Humberto Eco, entonces si queréis más información, pues acudid directamente a este artículo. Y en cualquier caso yo pues voy a hacer un breve resumen. La primera forma de describir sería la denotación, que es la descripción aburrida de toda la vida. María Elena era rubia, alta, delgada, guapa y lista. Son descripciones perezosas, del que no quiere mostrar, sino que quiere, bueno, pues venga, me lo quito. Era pim, pam, pum, fuera. Bueno, pues al final es soltar adjetivos, pero si vas a utilizar esta forma de describir, al menos haz que alguno de esos adjetivos sea un poco más interesante, ¿no? Es lo que dice ella. Bueno, esta sería la primera forma de describir. La segunda forma de describir sería una descripción pormenorizada. El objetivo es, o sea, más que hacer ver, es hacer que te entren ganas de ver. Esto lo explica así Humberto Eco. Dice que el lector no vea la descripción como un pasaje inevitable en el que le apetece más saltarse el párrafo, ¿no? y continuar a la acción, sino que sea como una explosión de sentido y de ubicación. Y aquí Humberto Eco habla sobre lo que él llama asidero de pertenencia, que es coger un elemento central, que puede ser de la persona o del lugar que se esté describiendo, o sea, el punto clave, ¿no? Que es el referente alrededor del cual gira todo lo demás. Y pone un ejemplo que lo voy a leer tal cual porque me parece muy interesante y clarifica un poco lo que es esto del asidero de pertenencia. Dice, una descripción sin asidero de pertenencia pues sería: la casa de María Elena había una cocina, 2 dormitorios, un baño, un salón, un comedor, un lavadero y una terraza. Fenomenal. Hasta ahí sabemos ya cómo es la casa de María Elena. Ahora, una descripción con asidero de pertenencia, dice, en esta ocasión el asidero de pertenencia será el comedor. Entonces empieza a describir el hogar de María Elena desde el comedor. Dice, el comedor de María Elena era un monstruo que fagocitaba al resto del hogar, el corazón alrededor del que se apretaban la cocina y el salón. Los dormitorios eran minúsculos en comparación, los baños diminutos. En el comedor asomaba el lugar favorito de su dueña, la terraza, esa extensión breve de la sala que se abría al cielo. Entonces, con este asidero de pertenencia, la descripción se ha tomado como un punto de partida, ¿no? El truco está en crear un epicentro para ese terremoto que puede ser como una buena descripción. Y esta sería una descripción pormenorizada. Es el segundo tipo de descripción. Tercer tipo de descripción que nos enumera Humberto Eco a través de Gabriela Campbell. 3. La enumeración. Cuando empezamos a decir, en el bolso María Elena tenía pintalabios, sombra de ojos, crema hidratante, unas tijeritas, unas limas de uñas, horquillas, pinza de pelo, sobres de café, también había un monedero, tarjetas, ¿no? Entonces empieza a describir lo que había dentro del bolso de María Elena. Esta forma hay que tener mucho cuidado porque no tiene por qué tener asidero de pertenencia, ¿no? Pero se crea como este ritmo
como un paralelismo entre las diferentes frases, se repite la estructura. Entonces se busca conseguir un efecto funcional, un efecto estético, ¿no?, del conjunto. Ahora, si esta enumeración es gratuita y sin meta, pues no es más que aburrido. O sea que en el momento en que utilicemos este tipo de descripción, como es la enumeración, pues tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos transmitir con esto, ¿vale? El cuarto tipo de descripción, la acumulación. ¿En qué se diferencia de la enumeración? Porque la acumulación de datos intenta conseguir efectos emocionales o de ritmo, ¿vale? Es decir, podemos ir enumerando acciones en aumento para terminar con la más bárbara, o elementos cada vez más pequeños para conseguir un efecto de angustia o estrechez, crear una sucesión de acontecimientos cada vez más rápidos para dar impresión de aceleración. Entonces, esta acumulación es ir superando cada una de las enumeraciones anteriores para crear algún tipo de sensación que queramos transmitir al lector. La acumulación añade elementos de manera exponencial para terminar en una explosión semántica, ¿vale? Y el último tipo de descripción que nos presenta Gabriela es la descripción con remisión a experiencias personales del destinatario. Es decir, que el autor intenta encontrar una experiencia que tenga en común con el lector, aunque es muy difícil, claro, porque el lector es desconocido, ¿no? Pero sí que todos podemos tener experiencias emocionales comunes, contundentes, que sirven para despertar la memoria de las experiencias del lector, ¿no? Este tipo de descripciones es muy concisa, es muy original, claro, porque al final te estás centrando en una experiencia, es muy evocadora y puede despertar nuestro propio recuerdo, ¿no?, y que pensemos en esa experiencia. Esto hace que se cree una sensación como de intimidad con el autor, de reconocimiento, y produce entre el lector y el autor como un lazo, ¿no?, como una complicidad y una conexión especial. Entonces, si eres capaz de despertar este reconocimiento y de poner el dedo en la llaga, de poner el dedo en la emoción que quieres despertar en el lector, bueno, pues ya está, le has captado para siempre a ese lector. Hasta aquí vamos a hablar sobre las descripciones. Creo que hemos dado bastantes tips que a lo mejor espero que te ayuden a la hora de mejorar tus descripciones en la novela o de trabajarlas, ¿no?, en la fase de corrección. Y si te ha gustado, pues déjame tu respuesta en comentario. Me encantará saber más de ti. Recuerda que si quieres un audiocurso en 4 sesiones de Kickstart tu universo creativo para escritores perdidos, lo puedes conseguir en mi página web www.sayid.com. Y muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast para que puedas seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy. Te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.